Sean todos bienvenidos a un video más. Vamos ahora a comenzar a enfocarnos en la tarea de definir lo que va a ser la derivada de un campo escalar. En el caso de una función de varias variables, ¿sí? Una función que transforme un vector en un número, no va a ser tan sencillo definir la derivada. Por eso vamos a comenzar con un caso particular, digamos que se va a llamar derivadas parciales, para luego más adelante definir lo que es la derivada como tal. Recordará el cálculo diferencial, el cálculo elemental, que la derivada de una función me da mucha información sobre la función original. Información como extremos de la función, ¿sí? Máximos o mínimos, concavidad, por ejemplo, si estudiamos la segunda derivada, y pues digamos otras utilidades que le puedo sacar a la derivada. Uno esperaría, por ejemplo, que una función eh, de varias variables, digamos, sea diferenciable si yo puedo definir un plano tangente en todo punto, por ejemplo, ¿sí? Como que no tenga picos. Más o menos es lo que uno tiene en el cálculo uno cuando yo tenía una recta, una curva, perdón, y uno dice que ella no es diferenciable si ella no tiene picos, porque ahí en los picos la derivada no existe. Entonces la función era como suavecita, pero ahora estamos en un campo escalar, digamos, si pensamos en una función que transforma un vector de dos dimensiones a un número, pues podemos pensar una superficie. Entonces uno podría pensar como que, bueno, yo necesito que, o yo espero que una función diferenciable sea algo, digamos, continuo, ¿sí? Que no tenga fracturas, pero que además pueda definir ese plano tangente en todo punto para que ella no tenga esquinas o vértices, digamos, bruscos en alguna parte de la función. Eso es más o menos lo que uno esperaría de ser diferenciable. Entonces, como digo, vamos en ese sentido y comenzamos con las derivadas parciales. Quiero que pensemos de momento, antes de dar la definición, que es por medio del límite, de igual manera que en el caso de una función real. Quiero que pensemos, por ejemplo, salgamos de una función que transforma un vector del plano en un número real, es decir, una función que va de R2 en R. Si nosotros consideramos una variable como constante, por decir algo y, entonces yo voy a obtener una función real, ¿sí? Note que para cada x esto es un número, ¿sí? Porque este x entra aquí, esta coordenada está fija. Entonces esto es una función, esta h es una función que transforma el número x en un número f de x, y, porque y sub 0 está fijo. Así las cosas, esta h pues podría derivarse en el sentido del cálculo diferencial. Si usted deriva esa h y digamos la evalúa en un punto x sub 0, pues esa derivada de esa función h va a ser la derivada parcial de la función f respecto a x, digamos, evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, y eso se denota de esta forma. Entonces, digamos que la derivada parcial de una función de dos variables, en este caso sería la variación de f a lo largo de, digamos, el plano y igual a una constante, ¿sí? Pensemos en que tengo una superficie, que la f me genera una superficie. Cuando yo lo intersecto con el plano y igual a constante, yo quiero estudiar la variación de esa función, y eso es una función real, ¿verdad? Entonces, esa función la puedo derivar como lo hacía con las funciones de cálculo uno, y eso me va a dar una derivada parcial. Análogamente se puede definir en este caso. Ahora, digamos aquí la que está fija, constante, sería la variable x. Entonces, yo miro la variación de f a lo largo de y. Algo aquí de notación, ¿sí? Digamos que es usual cuando yo calculo la derivada
no en un puntico particular x sub 0, y sub 0 como lo tengo acá, sino en, digamos, en un punto genérico. Es usual que uno no escriba x, y, sino que simplemente lo deje así, ¿sí? Entonces, por eso estoy diciendo, escribo esto en lugar de esto o esto en lugar de esto. Otras notaciones también para las derivadas suelen ser, digamos, estas. F sub x, aquí estoy diciendo que esto es la derivada parcial de f respecto a x, o derivada parcial de f respecto a y, o también se suele utilizar esta de grande. Digamos que las notaciones más usuales vienen siendo estas y estas dos de acá. Geométricamente, podemos pensar que la derivada parcial es la pendiente de la recta tangente a la curva intersección en un plano, digamos, x igual a constante con la superficie z igual a f de x, y, para continuar con el ejemplo de introducción de que estoy pensando en que f es una función que transforma x, y en un número. Entonces, digamos, mis dibujos no son muy bonitos, pero esta sería más o menos la situación. Piense que lo azul es la superficie z igual a f de x, y. Cuando usted le intersecta con el plano y igual a una constante, si usted corta esto acá, pues se le va a formar más o menos esta curva roja, que es, ¿sí?, una curva de intersección entre el plano y lo azul. Le va a dar esa curva roja. Entonces, cuando usted deriva respecto a x, porque y aquí es constante, esto le daría la pendiente de esa curva de intersección, ¿sí? La pendiente de esa tangente de la curva de intersección, análogamente en este caso. Ahora digamos que yo tengo que x es un plano constante, x igual a c es un plano, aquí, y corto la superficie, entonces se me va a formar una curva. Y esa curva, pues si yo le quiero obtener, digamos, la pendiente de la recta tangente a esa curva, pues eso vendría dado por la derivada parcial de f respecto a y. Vamos a proceder ahora a definir la derivada parcial en general. La derivada parcial de una función f definida en Rn. Entonces, partamos de que tengo una función definida en un subconjunto abierto de Rn que transforma estos vectores a un numerito, ¿sí?, un campo escalar que sale de Rn y llega a R. Las derivadas parciales respecto a la primera, segunda, tercera, enésima variable, pues también van a ser funciones, ¿sí?, análogamente que en el caso real la primera derivada pues era una función que posiblemente más adelante se pueda derivar acá también. Es posible que estas funciones yo las pueda volver a derivar para encontrar otras derivadas parciales. Entonces, estos van a ser funciones, ¿sí?, también van a ser campos escalares que van a transformar este vector en un número. ¿Cómo voy a definir esa derivada parcial? Por medio de este límite. Note que lo que estoy haciendo es correrme en la componente j. Estoy aquí definiendo la derivada parcial respecto a la componente j, la derivada parcial de f respecto a xj, en el punto x, donde ese x es todo este vector, ese x azul es todo este vector. Entonces lo que hago es moverme en la componente j y lo demás lo dejé quieto, menos f de x, ¿sí? Es muy parecido a cómo se define el límite en las funciones reales, porque recuerde de la introducción que lo que hace uno es fijar las otras variables y derivar en una componente, mirar la variación en una componente. Así que lo que hago es calcular ese límite. En esos puntos donde ese límite exista, pues allí va a estar definida esa nueva función derivada parcial de f respecto a la componente xj. Recuerde por favor que este EJ es el vector j-ésimo de la base canónica de Rn, ¿sí?, aquel vector que monta un 1 en la componente j y lo demás lo deja como 0. Volvamos al caso de R2. Como he dicho, las derivadas parciales son también funciones, así que yo puedo derivar esas derivadas parciales
de forma parcial también. Recuerde que no hemos definido como tal la derivada de un campo escalar. Estamos apenas definiendo lo que son derivadas parciales. Entonces, esas funciones derivadas parciales también son campos escalares que bien puedo derivarlos. La derivada parcial de f de x respecto a x se denota de esta manera, como segunda derivada de f respecto a x al cuadrado. Esta es la notación. Claramente, de aquí en adelante puedo seguir derivando y obtener otras derivadas. La derivada parcial segunda de f respecto a y, pues sería derivar respecto a y la derivada que ya tenía parcial respecto a y. Ahora bien, estas funciones, esto es una función de dos variables, así que yo lo puedo derivar respecto a y también. O acá, esta que está derivada respecto a y, la puedo derivar respecto a x y obtener esto. Estas son las llamadas derivadas parciales mixtas. Bien, pues análogamente se definiría, digamos, la derivada n de orden n, digamos, la derivada de orden n, pues sería derivar muchas veces aquí a esa derivada, ¿sí? Digamos, esto se puede escribir así, que sería derivar n veces la función f respecto a la variable x. Recuerde que estoy en el caso de R2, ¿sí? Mis únicas variables aquí son X y Y, pero todo se puede extender a Rn perfectamente como ya mostré en la definición de la derivada parcial. Análogamente acá. Ahora bien, estas dos derivadas, note el orden, ¿sí? Digamos, cuando uno escribe así, uno está pensando en que primero se derivó respecto a X y luego se derivó respecto a Y, tal cual como está aquí. Acá lo estoy pensando en que primero derivé respecto a Y y luego voy a derivar respecto a X. Estas dos derivadas no siempre tienen por qué coincidir, esas derivadas mixtas. Para cualquier función no tienen por qué coincidir. Realmente ya van a coincidir cuando esas derivadas parciales mixtas son continuas, como voy a escribir ahorita a continuación en un teorema. Como decía antes, las derivadas parciales mixtas no tienen que ser iguales, ¿sí? No tienen por qué coincidir. Así que el orden de integración en principio es importante. Sin embargo, si las derivadas parciales mixtas son continuas en cierto conjunto abierto, entonces cuando yo las evalúo en un puntico cualquiera, pues ellas coinciden. Es decir, va a dar lo mismo el orden en el que yo las derive, ¿sí? No interesa si primero derivo respecto a x y luego respecto a y, o primero respecto a y y luego respecto a x. Eso va a coincidir, pero solamente en el caso de que tengo derivadas parciales mixtas. Vamos ahora sí con los ejemplos para ver cómo determinar las derivadas parciales en casos puntuales. Comencemos por lo fácil. Pensemos en que tengo esta función, este campo escalar x cuadrado y más y cubo, y quiero determinar la derivada parcial de f respecto a x, la derivada parcial de f respecto a y, y digamos la segunda derivada parcial de f respecto a x al cuadrado. Análogamente puedo sacar cualquier otra derivada de segundo orden mixta, no sé, se procede igual. Entonces, vamos a sacar de f de x. Si yo voy a sacar de f de x, pues lo que debo pensar es que la única variable es x, lo demás es constante, todo lo que aparezca adicional es una constante. Piense que es como un número, ¿sí? Entonces, cuando yo derivo a f respecto a x, pues este y que aparece allí es una constante. Entonces, esa derivada pues quedaría algo como 2xy, porque la derivada de esto sería 0, ya que es una constante, no varía respecto a x. Ahora, si quiero derivar parcialmente a f respecto a y, pues ahora voy a considerar que mi única variable es y
y x es una constante, ¿sí? Todo lo que no tenga y, pues considérelo como constante. Entonces, la derivada parcial respecto a y, mi x es un numerito, ¿sí? X al cuadrado es un numerito, entonces esto sería pues x al cuadrado, ¿sí? Porque este pedazo es lineal en y, ¿sí? Piensa que esto es un número por la variable, más 3y cuadrado. Esa sería la derivada parcial de f respecto a x, que por cierto también se puede, digamos, denotar estas cosas como estoy diciendo z igual, esto también se podría escribir así, de z de x, o si usted quiere aquí, de z de y. Ahora bien, si lo que quiero es la segunda derivada de f respecto a x al cuadrado, pues lo que tengo es que volver a derivar esta cantidad, ¿sí? Respecto a x. Y pues no es difícil darse cuenta pues que esto me daría 2y. Análogamente, insisto, puedo sacar, por ejemplo, la derivada parcial mixta. No me la pidieron, pero vamos a determinarla. Digamos que me hubieran pedido la segunda derivada, ¿sí? Entonces, lo que tendría es que derivar esta expresión respecto a x. Entonces, si yo derivo esta expresión respecto a x, pues me daría 2x.